A primera vista puede parecernos un recurso abundante, pero lo cierto es que solo el 0,3% del agua de la Tierra es apta para el consumo humano, y este recurso se vuelve más escaso a medida que pasan los años. En Costa Rica, el 93,5% de la población tiene acceso a agua potable. Y sin importar el uso que se le dé, para que este valioso líquido llegue hasta nuestras casas, debe atravesar un complejo proceso de potabilización, ya que aunque a primera vista el agua se vea cristalina, puede contener componentes dañinos para el ser humano. En el caso de la AIA, que es el operador que lleva agua potable al 48% de la población en el país, todo el proceso inicia con la toma de agua en fuentes subterráneas como estas o superficiales como estas. Este paso es clave, ya que si algo obstruye la llegada del agua, todo el proceso estaría en riesgo. Jonathan, ¿todo bien? Es Oscar. Sí, señor. Estoy en la planta de Tres Ríos y estamos perdiendo el caudal de Tiribí. ¿Puedes ir a revisar la captación a ver que no esté obstruida o que haya pasado algo? Ok, claro que sí. Jonathan tiene 20 años de trabajar en la unidad de captación. Como parte de su labor, debe dar mantenimiento a las tomas de agua. Bueno, como el clima se puede ver, hoy están en unas condiciones óptimas, pero aquí hay que tomar en cuenta que estamos en temporada de invierno. Esto lo que sucede es que tenemos que estar 24/7, clima lluvioso, en altas horas de la noche incluso. Aquí hay que ingresar en la madrugada. Eso va a depender de la llamada del operador de la planta potabilizadora. Acá estamos en una toma de captación, es donde empieza todo el proceso de potabilización. Acá está con palos, ramas y es lo que no nos deja que el agua llegue a la planta potabilizadora. Como podrán ver, vamos a empezar a darle el mantenimiento. Bueno, aquí es el principio de toda la obra de captación, ¿verdad? Este es el filtro, el primer filtro que hay hacia la línea de conducción y por ende al desenrenador y después hacia la planta. Esto le detiene lo que son ramas, hojas, árboles, piedras incluso. Esto se hace todos los días, 24/7, en diferentes obras de captación que tenemos a nivel del área metropolitana. Bueno, ya nos aseguramos de darle el mantenimiento a la captación. Ahora lo que procede es verificar que el caudal captado nos entre por el tubo de la línea de conducción. Verificamos que el tubo lleve toda la capacidad del caudal. Acá acabamos de terminar lo que fue la limpieza de la obra de captación. Seguimos con el siguiente proceso, que es ir al desenrenador. Sí, aquí hay, digamos, mapaches presosos que hemos tenido que sacar, digamos, de aquí, que queda, digamos, que caen encima de la tubería. Entonces hay que sacarlos y enterrarlos. Aquí estamos en el desenrenador. En diferentes captaciones hay de diferentes tamaños. Este es uno de los más pequeños que tenemos. Hay otros mucho más grandes, inmensos, que hay que hacerles el lavado sanitario. Ellos lo que atrapan es todos los sedimentos gruesos, arenas, hojas. Por acá va la línea de conducción, allá se ve el tubito, ahí va ya todo el agua hacia la planta. Aquí si pudiéramos ver lo que está bajo la tierra, veríamos un tubo continuo hasta la planta. Es correcto, sí. Nos encontramos en la planta potabilizadora de Tres Ríos. El agua que produce esta planta abastece un porcentaje importante de San José, más de 500,000 personas. Esta planta es particular, llamamos a esta parte la sección Orosi. Más adelante vamos a ver la sección Tiribí. Son dos fuentes totalmente independientes, sometidas a un proceso de potabilización similar, pero en unidades aparte, separadas, y que salen en una sola línea de producción. Lo que observamos acá es la cámara de entrada, en este caso de la sección Orosi. Aquí entra el agua que es captada y sometida a un proceso de desarenación. Allá donde observamos aquellos tubitos y aquella turbulencia es donde aplicamos los insumos químicos para que inicie el proceso de coagulación-floculación, que es donde removemos los contaminantes que trae el agua cruda. Nos encontramos en la cámara de ingreso de agua cruda a la sección Tiribí.
Esta estructura tiene tres funciones importantísimas. La primera, la captación está arriba y tiene como mucha fuerza el agua. Aquí disipamos esa energía. Segundo, ven los chorritos, ahí es donde dosificamos, en este caso, el sulfato de aluminio, que es el producto que nos permite generar la coagulación y la clarificación del agua. Y tercero, su forma, no sé si notan una especie de rampa, es una estructura de aforo. ¿Qué quiere decir eso? Aquí podemos medir sin necesidad de ningún equipo electrónico el caudal de ingreso. Continuamos en la planta potabilizadora de Tres Ríos. En este caso aquí observamos las unidades de tratamiento de la sección Tiribí y allá abajo las unidades de la sección Orosi. Aquí lo que se busca es eliminar cualquier sustancia que resulte nociva para el consumo humano. Para eso, lo primero es agregar una serie de químicos que a lo largo del proceso ayudarán a unir los sedimentos nocivos más densos para que estos se vayan al fondo y puedan eliminarse, lo que inicia en la unidad de floculación. ¿Qué es la unidad de floculación? Es donde logramos que una vez aplicado el sulfato de aluminio, las partículas coloidales entren en contacto entre sí y empiecen a formar esas partículas de mayor tamaño que llamamos floc. Conforme va avanzando en lo que llamamos en los pasos del floculador, su velocidad va disminuyendo, porque al inicio hay que juntar a todas esas partículas dispersas, pero cuando ya están juntas, ahora tenemos que mantenerlas unidas. Visualmente, en este momento, pareciera agua sucia, agua turbia, igual a la que está ingresando. No hay que olvidar que esto es agua de proceso. Lo que es el fenómeno de clarificación apenas está iniciando. Desde aquí el agua pasa a las unidades de sedimentación. Aquí permitimos un tiempo de reposo, condiciones adecuadas para que ese floc grande y pesado que se ha formado en la etapa de floculación pueda sedimentar. Se nos va al fondo de las unidades y en los tubos estos que observamos, les llamamos tubos recolectores, recogemos la parte superficial del agua que observamos, que es el agua ya clarificada, y posteriormente vamos a la etapa de filtración, donde terminamos de remover todos aquellos materiales que no fueron retenidos en esta unidad. El agua cruda que llega hasta la planta tiene dos condiciones que son las que se busca tratar: la turbiedad y el color. Estas varían según la fuente desde la que se toma el agua. Para saber cuál es la mezcla de químicos más efectivas para eliminar estos componentes, se realizan distintas mediciones en la prueba de jarras. En las plantas potabilizadoras tenemos los equipos de jarra, que son los que simulan los procesos que sufre el agua al ingresar a la planta. Se inicia con la adición de reactivos para que luego se dé la floculación, que es donde las partículas de arcilla crecen y adquieren peso y tamaño, y posteriormente pasan hacia la zona de sedimentación, donde una vez que las partículas crecieron y adquirieron peso y tamaño, precipitan y nos quedan en esta condición. Luego de que las partículas más grandes se han separado, es momento de ir a la etapa de filtración. En este caso, la planta potabilizadora de Tres Ríos tiene una batería de 18 filtros. Esto es un esquema de cómo está conformado un filtro. Si pusiéramos esto de forma vertical, esto sería el fondo, y así sucesivamente diferentes capas de material que se usan en el proceso de filtración. El agua ingresa por la parte superior y empieza a descender. En estas capas quedan todos esos sólidos y bacterias que superaron el proceso de sedimentación, hasta que sigue avanzando y aquí saldría el agua filtrada. Ya aquí hemos removido prácticamente todos los patógenos y todas las materias coloidales que superaron el proceso de sedimentación. Una vez que está filtrada, el agua pasa a un compartimento cerrado para evitar que se exponga a nuevos agentes contaminantes y así continuar con la desinfección, donde se elimina cualquier bacteria o virus. En este caso, como agente desinfectante usamos cloro gaseoso. Como pueden observar, está contenido en estos cilindros con aquellos aparatitos que es como un tubito de vidrio, se llaman flujómetros o rotámetros. Ahí definimos la dosis que vamos a aplicar de cloro al agua. Y mediante tuberías que observamos, aquellas amarillas, se conduce hasta el vertedero de salida, agua ya filtrada, y a partir de ese proceso, luego de unos 20 minutos de contacto, consideramos el agua ya de calidad potable. Todo el proceso desde que el agua ingresa así hasta que sale así puede tardar unas 2 horas, y solo esta planta procesa 5 millones de metros cúbicos de agua al año. Este vaso contiene el producto del proceso de potabilización. Le hemos acondicionado su calidad hasta hacerla potable. Una vez que el agua está lista para el consumo humano, se almacena en tanques para distribuirse a lo largo del territorio nacional.
Desde este centro de monitoreo, Roy es uno de los responsables de asegurarse que el agua llegue al consumidor final. En el centro de control tenemos que trabajar 24 horas al día, todos los días del año. Siempre tiene que haber alguien y siempre tiene que estar atento porque, por ejemplo, los tanques están para durar un día. El tanque tiene que empezar lleno, ir bajando durante el día, cerca del mediodía llegar a un punto en el que ya empieza otra vez a recuperar y así al día siguiente. Entonces usted tiene que controlar que eso pase. Por ejemplo, digamos acá, a este tanque le llega agua de Curridabat y de los pozos de la Valencia. Y específicamente a los tanques de Curridabat, que es el reservorio más grande de tanques del país, le llega el agua de la planta alta de Tres Ríos, que a su vez es la planta de mayor producción. Y vemos como el día de hoy, igual a las 5 de la mañana, se inició con un nivel alto y conforme ha ido avanzando el día y el consumo aumentado, los tanques han ido descendiendo. Nosotros vemos si esta tendencia que estaba a las 9 de la mañana, digamos, si hubiese mantenido recta, entonces vean que a las 2 de la tarde ya el tanque hubiera estado vacío. Sin embargo, como el operador notó esta tendencia, en otra estación, por ejemplo acá en la estación de Montúfar, que era una estación que venía con un buen nivel, justo a esa hora vean que se cerró la válvula de entrada y el tanque empieza a bajar, pero eso permite que esa agua se dirija al tanque de Curridabat y así más bien lograr aplanar la curva y que logremos pasar el día. A esta hora tenemos 1 metro de nivel, que 1 metro de nivel es el 20% de la capacidad del tanque. Durante la época seca, el trabajo se complica. Nosotros tenemos, digamos, 2 componentes que son los componentes principales, la oferta y la demanda. En el caso de la oferta nosotros la controlamos, ¿verdad? Porque nosotros producimos el agua a lo largo del año. En época seca pues sí se merma, ¿verdad? Se puede mermar alrededor de entre un 5 y un 10%. Sin embargo, el otro componente que es muy importante, sobre todo que no tenemos el control, es la demanda. En época seca definitivamente aumenta. Hace 4 meses, lo que sería, digamos, para el 4 de marzo, acá se nota cómo ya el tanque, digamos, a esta hora del día estaba prácticamente sin recuperación y un par de días después, vean acá, entre el 5 y el 6 de marzo, el tanque más bien sí quedó vacío. Cuando eso sucede, se dan los problemas de desabastecimiento. Roy además reconoce que en los últimos años la producción de agua ha bajado, lo que enciende alarmas sobre la urgencia de hacer un uso más consciente de este recurso. Del año 2014 al año 2021, tuvimos 7 años seguidos con déficit de lluvia. Este déficit de lluvias lo que hace es que las montañas recarguen menos los acuíferos y los ríos año con año llevan menos agua. Entonces, digamos, eso sí se notó, por ejemplo, en plantas como los sitios de Moravia, en Guadalupe. Digamos, pasamos de tener en el año 2014 300 litros de producción a tener 200 y hasta 180 en la época seca. Como hemos podido ver a lo largo de este recorrido, lograr que un solo vaso de agua potable llegue hasta nuestra mesa requiere de un complejo proceso. Y sumado a esto, para el año 2050 se espera que la mitad de los países del planeta tengan escasez de este recurso. Es por eso que cada vez es más urgente que empecemos a cuidar el uso que le damos a este valioso líquido.